Pero vamos a ir meditando poco a poco, ¿verdad? En el transcurso del programa, cómo Dios nos va a ir dando esas pequeñas luces, que no dudamos en el Señor, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Iluminará tu camino, tu sendero, para que puedas seguir caminando conforme a la voluntad de Él, hermano Nelson. Amén. De alguna manera, de lo que estamos hablando en este momento, hermano, así en pocas palabras, es de que a veces el ministerio que hacemos en la iglesia, o lo que hacemos, no sé si le podríamos llamar de otra manera, pero el hecho de estar en un grupo de oración o estar en una pastoral, a veces te puedes sentir desanimado, a veces te puedes sentir sin ganas de continuar, a veces te puedes sentir desubicado, pues, desenfocado de lo que tenés que hacer, si es correcto lo que hacer. No es que no haya llamado ahí, porque quizás la gente dirá en ese momento, quizás realmente no es mi lugar, quizás realmente Dios no me llamó a hacer esto. No, mi hermano, a veces sí es el lugar adecuado en el que estás, sí es el lugar en el que Dios decidió que estuvieras. El problema es de que a veces está la falta de dirección, porque a veces nosotros podemos confundir la voz del hombre con la voz de Dios. A Samuel le pasaba cuando estaba pequeño, ¿verdad? En el templo, desde chiquitillo, y Dios le hablaba, dice, Samuel, Samuel. Pero venía Samuel y se iba para donde Elí, se llamaba, el sacerdote, y le decía, aquí estoy, Señor. Entonces, y le decía Elí, no te estás confundiendo, no soy yo quien te está llamando. Y se volvía a acostar. Yo creo que la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, se podía ver desanimado Samuel y haber dicho, bueno, y en realidad, ¿a quién es que me está hablando? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, es importante saber escuchar a Dios. Algo decía mi hermano, si hay algo importante, imprescindible, después del llamado, después del lugar donde tú estás, que Dios te llamó, es saber cómo Dios va a ministrar tu vida. Porque si Dios te puso en un lugar, créeme que Él va a hacer que tú vayas prosperando ahí, que tú vayas creciendo. Dice la palabra de Dios, siempre lo hemos dicho, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Significa que si tú estás ejerciendo un ministerio en la iglesia, tú tienes que ir creciendo, tú tienes que ir mejorando, tú tienes que irte llenando de Dios. Pero hay algo que te va a identificar y es un gozo. Escucha bien, y es parte de la dirección de Dios. ¿Cómo sé yo que estoy en el lugar que Dios me llamó? Fíjate bien, una de las cosas es que van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir contrariedades, pero por alguna razón tú siempre sales victorioso. Y ahí te das cuenta que hay un gozo ahí. ¿Qué pasa cuando no es así, hermano Gerson? Lo que nos preguntábamos es esto: ¿qué hubiese pasado si Pablo se va a Bitinia? Recuerden lo que estamos meditando en este momento, que en un primer momento Pablo tiene el deseo de ir a Bitinia. Y Pablo ya tiene una relación con Dios. Él ya tiene una comunión, una intimidad con Dios, con Jesús. Pero dice Pablo, yo quiero evangelizar todas las ciudades, que no me quede ninguna. Y él va arrasando, digamos, de alguna manera. Viene de ciudad, se va a otra. Y se va viendo la efectividad. Pero ¿por qué está la efectividad ahí? Porque el Espíritu Santo la está acompañando. Y él mismo dice en una carta, no he venido a ustedes con palabras elocuentes, con palabras de sabiduría humana, sino con poder del Espíritu. Pero en este caso, ¿qué hubiese pasado si Pablo se va para Bitinia? ¿Te imaginas, hermano Gerson, yendo a predicar 3 días, 4 días, 5 días? Y predicando de la misma manera que estaba acostumbrado. Pero él se iba a dar cuenta que no iban a haber conversiones, no iban a haber milagros que lo acompañaran. ¿Por qué? Porque no lo había enviado Dios a ese lugar. ¿Entiendes?
iban a suceder dos cosas. Uno, primero, es que el respaldo de Dios no iba a estar con Pablo, porque el Espíritu Santo no lo había enviado a ese lugar. Y dos, que se iba a desgastar en vano. Iban a ser 5 o 10 días de vida perdidos ahí de Pablo, haciendo algo que Dios no lo había mandado a hacer. Y a eso es lo que queremos llegar. En la iglesia hay muchos hermanos haciendo muchas cosas, y usted los va a ver que nunca se están quietos, ¿sí? Y que andan de aquí para allá, andan vendiendo números, que andan visitando enfermos, que si hay una asamblea, ahí están, que si hay una pastoral, ahí están, andan en todo, como decía un sacerdote, como aquel que está jugando en el partido y juega todos los puestos, juega de defensa, de repente está de delantero, y al ratito lo ves hasta de portero. Hermanos que andan en todo, pero al final del día no han hecho nada. ¿Por qué? Porque no tienen dirección. Una sola cosa es importante, le dice Jesús a Marta. Óyeme bien, esto viene del Señor. Una sola cosa es importante, le dice Jesús a Marta. Y María escogió la mejor, porque María fue primero a llenarse, a estar en presencia de Jesús, a escuchar lo que Jesús le iba a decir. Luego tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero Marta, afanada, hay que hacer esto, hay que barrer, hay que hacer la comida, hay que hacer esto otro. Y normalmente ese tipo de hermanos que no tienen dirección de Dios se fatigan tanto en la obra de Dios, que comienzan a reclamarle a los otros hermanos y comienzan a decirle: ¿y vos por qué no haces nada? Solo de holgazán pasán. Y comienzan a convertirse en árbitros, y ya de repente se les va el gozo de hacer la obra del Señor, se les fue la alegría de andar sirviéndole a Dios, porque les crea una amargura. Y eso es lo que Dios te quiere evitar hoy a ti y a mí. ¿Entiendes? Un llamado de Dios, pero una dirección de Dios también. Pablo se evitó fatiga. Y no dudo que si esa noche se le presentó ese sueño, esa visión, era porque Pablo había estado orando antes. Siempre decimos eso. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese ido allá? Lo que le está pasando a muchos hermanos hoy. Desgastándose, hermano Erdo. ¿Qué te digo, hermano Erdo? ¿Qué me dice usted, hermano Erdo? O sea, realmente estamos nosotros, no sé, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Es quien lleva el control de nuestras vidas. Pero me gustan las palabras que utiliza el salmista, hermano Nelson. Lo que dice el Salmo 127, de lo que estamos hablando referente a eso. Dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles, dice. Sí. Y si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. O sea, ¿de qué te sirve a ti? ¿De qué me sirve a mí realizar tantas faenas espiritualmente? Que hacemos una cosa, que hacemos lo otro. Si al final de nuestros días, si al final del día no sentir aquella satisfacción de que realmente decirle al Señor: Señor, gracias porque tú me permitiste llegar a un corazón, tú me permitiste a alguien de restauración, en este caso. Cuando realmente nosotros tenemos claro el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros al final de nuestros días, o al final del día,